Bueno, hoy tengo un invitado que les va a encantar. Carlos Esteves, hoy en día es el director comercial de Experientia, una empresa muy interesante que lo que hace es ofrecer experiencia de cliente. Pero no solamente ahí, que hay un montón de cosas interesantes que vamos a hablar con Carlos, sino Carlos tiene mucho tiempo de experiencia en el mundo de la experiencia de cliente. De hecho, Carlos empezó a trabajar en experiencia de cliente cuando la experiencia de cliente no existe. Así que, Carlos, bienvenidísimo a este podcast. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Encantadísimo de estar contigo, Julián, hoy. Lo de hace muchísimo que no se llama experiencia de cliente y lo dices por mi edad, claro. No, no, claro que no. Y ahí es que quiero que empecemos a hablar. Tú trabajabas en el Citibank eh, hace unos pocos años. Y en esa época no había experiencia de clientes. Es un tema, se hablaba de atención al cliente o casi que reclamación, o sea, lo que se haría. Pero tú empezaste con unas primeras acciones muy interesantes en lo que en mi opinión es en los primeros pasos de por qué se creó la experiencia de cliente. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue eso, cómo se inventó la experiencia de cliente y cuáles fueron las razones para inventarla. Bueno, nosotros en aquella época, y te hablo de finales de los 90, yo comencé a trabajar con Citibank, que se llamaba en aquella época, era la entidad más grande financiera del mundo, pero aterrizó en España, aterrizó a través de una compra de un banco pequeño, que era el Banco de Levante, y empezó a contratar personas razonablemente jóvenes, como era yo en aquella época. Ujú. Y nunca habíamos oído hablar de la experiencia de cliente, jamás. Claro, Tuvimos no, es un que en el 90 y algo eso no existía. No existía, pero, tuvimos un presidente que era escocés y empezó él a hablarnos de otra cosa. Nos hablaba del precio de captar un cliente, Ujú. y yo no había oído hablar nunca de ese tema. Claro. Y de pronto nos habló de algo que era de la retención de esos clientes, lo que los americanos llaman la attrition, y no entendíamos muy bien a qué se refería. Y nos dio una clase magistral un día, porque nos dijo: "Verás, captar un cliente cuesta X dinero. El problema no es captarlo, el problema es que el año que viene lo sigamos teniendo aquí, porque si no, ese precio que hemos, tenido se va a multiplicar si lo perdemos, porque habremos gastado el dinero para nada". Y empezamos a discutir cómo se podían mantener, y ahí vino la experiencia del cliente. Nosotros no solamente nos valía con tener un producto bueno, que era excepcional, nos servía si le acoplábamos un servicio a ese producto, de manera que si Julián Jordán era cliente de Citibank y tenía un problema con su tarjeta de crédito, con su fondo de inversión o con lo que fuera, tuviera alguien que le estaba dando y ayudando, aconsejándole qué poder hacer y qué no, y más allá, acompañarle en ese recorrido para que aquel punto de reclamación lo que fuese es un punto de encuentro con la empresa y de generar una cierta compañía que le permitiera salir y solventar sus problemas, ¿no? Que era para lo que estábamos realmente. Bueno, ese fue el primer origen y además es interesante porque, no sé, 30 años después o 20 y pico años después estamos escuchando lo mismo, y es que hay una gran obsesión en el mundo por las ventas y por captar clientes, y eso es carísimo. O sea, claramente mantener un cliente es mucho más barato que adquirir lo nuevo, y ahí es donde está todo el beneficio de la experiencia de Mm, cliente, que fue lo que ustedes sin duda. empezaron a hacer en esta época. Sin duda, Julián. Mira, yo intento hacer, sí, por hacer un símil, intento hacer apostolado de lo que te voy a contar ahora. Yo se lo digo a A ver. todos mis equipos comerciales, siempre les he dicho lo mismo. Oye, nos cuesta tantísimo captar un cliente que es absurdo no intentar mantenerlo, porque ya hemos hecho lo difícil, que es traerle a casa. Bueno, hagamos de anfitriones, ¿no? Antes hacíamos un ejemplo de anfitriones, hagamos bien de anfitriones. Para mí, toda la parte de experiencia de cliente pasa porque la empresa sea muy buena anfitriona. De manera que yo no me quiero ir de esa casa, no me quiero ir de esa empresa, no quiero abandonar esa. Claro, ya te aterricé, sigo, Entonces, claro. solo es más barato, que dices tú. Es que lo que es infinitamente más rentable, porque puedo hacer acciones de venta cruzada, que de cross-selling, upselling, puedo hacer un poco lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando mi cliente esté contento conmigo, con el servicio que le presto, listo. Así que es absurdo pensar solo en captar. Hay que pensar en captar y sobre todo en mantener para mí. Bien, súper de acuerdo. Bueno, fast forward, 1996, y venimos al año 2025. Ahora estás en una empresa de experiencia, o sea, es que es el tema de este podcast. Entonces, cuéntanos un poco qué hace la empresa como para que nuestra audiencia entienda y qué tipo de experiencias ofrecen ustedes. Bueno, mira, nosotros, la empresa se llama, es el Grupo Experiencia y es la casa de las experiencias. Ese es nuestro claim, ¿no? The Home Ok, of Experiences. ¿Qué ok, hacemos nosotros? Nosotros creamos experiencias para los clientes de nuestros clientes, o sea, que tiene un punto extra. Al ok. final, no solamente
creamos experiencias para nuestros clientes, sino que lo que hacemos es embebernos de su estrategia comercial y su estrategia de producto y su estrategia de experiencia de cliente, y con esa amalgama construimos experiencias a su vez para sus clientes en este caso. No parece Ok. sencillo y no lo es, la verdad, pero ese es No, el no, no, objetivo de porque la... claro, porque estás entre los clientes te entregan, me imagino que para algunos eventos, algunas campañas o unos eventos específicos, te entregan a ti la experiencia de sus clientes. Sí, Entonces, tú eres el absolutamente. responsable de que esa experiencia sea positiva y ojalá extraordinaria. O sea, es una responsabilidad gigante. No solo positiva, para nosotros lo importante es que sea memorable. Es decir, intentamos generar recuerdos o memories, que dicen los ingleses, en esas personas que la han vivido, de manera que la comenten durante años y que sean capaces de contársela a sus amigos que no tienen nada que ver con su empresa ni con sus clientes. ¿Vale? Eso es un poco el objetivo. Si eso sucede, para nosotros es maravilloso, lo hemos conseguido, ¿no? No hay otra explicación. Buenísimo. Vale, entonces me voy a imaginar tu trabajo. Entonces, el cliente les contrata un evento, ustedes convierten ese evento en un tema estratégico para el cliente y lo diseñan y tienes un equipo increíble y nosotros siempre hemos hablado de la bicicleta. Entonces, imagino, arman la estructura de la bicicleta, de la experiencia que van a tener, ponen indicadores de medición, revisan bien los procesos. Imagino que tendrás que coordinar un montón de proveedores externos porque toda esta experiencia se hará con gente especialista. Montas la bicicleta para el cliente y la lanzas, y las ruedas de la bicicleta son las personas. Pero estás enfrentando un reto, Carlos, muy complicado, porque es que tienes a los empleados del equipo de sonido, a los empleados del catering, a los empleados del hotel, no lo sé, Así es. que cada uno hace lo que quiere, pero realmente la experiencia de los clientes de tus clientes está en esa gente. ¿Cómo haces para que eso salga bien? ¿Cómo haces para que esta gente que no está en tus manos haga, haga un buen trabajo? Bueno, mira, nosotros bu es una complejidad, ¿verdad?, que hasta que no la vives desde dentro, no es fácil de explicar. Te voy a poner un caso. Nosotros ahora, no es por ponernos una medalla, pero hemos ganado 11 de 17 premios que había en Evento Plus. 11. Oh, ¿Vale? ok. Nadie ha sido más premiada nunca en ninguna edición, pero nadie acumula más premios que nosotros tampoco. Y te voy a decir que yo, hasta que empecé a trabajar en esta compañía, era consumidor de eventos. Ahora trabajo en la parte de hacedores de eventos. Así que lo que te voy a contar, te lo cuento de primera mano y desde la curiosidad de una persona que nunca lo había vivido desde dentro. Y te voy a poner un ejemplo solo. Nosotros A hemos ver. hecho un evento para una entidad financiera que es el BBVA, que ha sido premiado, donde ha habido que coordinar el trabajo de más de 700 personas. Fíjate lo que te digo. Ojo, De esas vaya. 700, el 90% no eran empleados nuestros, directos, Exacto, no lo son. exacto. Así que lo que tú me preguntas, ¿qué intentamos hacer? Bueno, primero se crea un equipo muy sólido en la capa de arriba de ese organigrama, donde tenemos un project manager senior responsable de esto, y él a su vez hace las distintos verticales, ¿no? Hace audio vídeo, hace catering, hace no sé qué, no sé, todo lo que es la organización, ¿no? Y en ese punto, ¿qué es lo que hace? Hace briefings sobre todo el trabajo, toda la experiencia que se está diseñando, y a cada uno de ellos se encarga en formarlos a través de jefes de equipo en qué se espera de cada una de las personas que están trabajando. Yo creo que esto es muy importante, Eso es clave, dedicarle... me encanta lo que me estás diciendo, pero el problema no es que la gente tenga malas intenciones y dé más servicio a posta, es que simplemente no se Es que sabe no lo qué sabe. esperan de él. Es que yo creo que, fíjate, esta es una pelea mía de hace 30 años. Yo siempre he pensado lo mismo. Oye, dediquémosle tiempo a las personas que tienen que hacer un trabajo, expliquémosles el trabajo que tienen que hacer, pero más allá. Digámosle qué esperamos de ellos. Así que espero que hagas esto con ilusión, con ganas, con una sonrisa, o tápate, ¿sabes? Y escóndete detrás del telón que no se te vea. Claro, claro. Sí, pero que se lo digamos, que dediquemos ese tiempo. Es muy, muy, muy importante, en mi opinión, y es fundamental para que las cosas salgan bien. Si tú no le explicas a alguien qué esperas de él, cómo quieres que lo haga, y que se ponga en el lugar del otro, empatice en cierto modo, pues las cosas no funcionan. Si eres capaz de hacer eso, las cosas funcionan mucho mejor, la verdad. Me encanta. Estamos hablando que puedes tener un evento 700 danis, y a esos danis la clave está en que sepan qué se está esperando de ellos. Me encantó. Vale, pues entonces hicimos, vamos a recorrer el tiempo, 1996, año 2025. Joder. Pero en esos años que estamos ahí hablando, tú tuviste además una empresa también que tiene que ver con experiencia de cliente o varias empresas. Entonces, cuéntanos un poco de tu vida empresaria y lo que aprendiste del factor humano dentro de la experiencia de cliente. Entonces, cuéntanos un poco qué hacías y qué aprendiste en el manejo de la gente, que es un tema que es Mira, tan interesante.
Yo tuve una primera compañía que se llama Salesland, que sigue existiendo a día de hoy. Yo la fundé en 2000, la vendí en el 2007. A día de hoy fue comprada después por unos fondos y ahora sigue siendo una empresa que se dedica a temas pues, de outsourcing comercial en general, donde hay personas dedicadas y donde hay contact centers. Luego tuve otra segunda compañía que también se dedicaba a lo mismo y con esa compañía fue con la que empezamos a experimentar temas de experiencia de cliente. ¿Ok? Y te cuento el caso más importante que hicimos, porque hicimos un desarrollo completo. Fue para Vodafone en este caso, te hablo de hace más de 14 años, quizá 15, donde ellos no hacían nada de experiencia de cliente en aquella época. Eh, a raíz de ciertas conversaciones comenzamos a trabajar en el viaje de un cliente y lo que les propusimos fue una cosa extra y es porque la teníamos en el ADN nosotros, después de estar trabajando en la parte comercial face to face, pues para nosotros era evidente que para conseguir un cliente tenía que argumentar bien, pero más allá, les propusimos hacer un Customer Journey de verdad. Es decir, desde que ¿Ok? no tengo nada, ni siquiera tengo Ujú. los leads, así que tendré que empezar a pensar en los leads. Hicimos todo ese customer journey hasta que cerraba ese contrato y más allá. Lo que les propusimos fue hacer un ejercicio a 6 meses después de que tengo el cliente, de manera que ese churn tan famoso que hay en el sector de las telecomunicaciones se eliminase de la ecuación en los primeros 8 meses. Y lo trabajamos así, con una serie de hitos puntuales, una vez que le contratábamos, que era, nadie quería llamar al cliente a preguntarle qué tal estaba, porque le daba miedo que cuando tú le llamases te dijera: Sí, te soltara todo el "Cancelo". rollo de los No, no, y problemas, oye, claro. aprovecho que me llama usted para decirle que me voy, ¿no? Claro, 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 Bueno, claro. nosotros lo que hacíamos era preocuparnos de una manera sincera, que yo creo que es lo fundamental, y es, oye, le llamo desde esta empresa y le llamo para preguntarle si está usted contento con nuestro servicio. Y si no le está, espero que Genios, me lo diga. Para mí eso es experiencia de genios. cliente real. Y es que el que te está ofreciendo un servicio, un producto, se preocupa de verdad de saber si te lo vendió bien o no. Porque creo que la palabra colocar, en este caso, es la que destroza la parte de experiencia de cliente. Para nosotros tenemos que vender, no sé, de Star Service vende su servicio, vende ese servicio, no lo coloca. Así que no den claro, nunca le va a importar a Star Service llamar a su cliente a preguntarle: "Oye, ¿estás contento conmigo?". Si no, si la respuesta, si yo le he vendido lo que, le estoy dando, pues tiene que estar contento por narices. Claro, Así claro, que la claro, claro. experiencia de cliente pasa por una buena formación, por la sinceridad y, en aquel caso, para nosotros, por completarle un ciclo que para ellos terminaba una vez que se firmaba el contrato y ya está. Nosotros lo amplificamos 6 meses, ¿vale? Mira, me encanta porque me da ahí, o sea, básicamente lo que te escucho es que ustedes armaron en estos años la bicicleta de este Pues es proceso para este posible. cliente. Y y me encanta ese tema de ir más allá y llamar al cliente a preguntarle de verdad cómo se hace. Pero por experiencia también te digo que somos especialistas en ruedas de bicicleta, o sea, las personas, que una cosa es que lo que tú tengas la intención de hacer, o sea, como idea suena fantástica. No, vamos a preocuparnos, vamos a poner a esta gente a que llame y pregunte. Y luego uno suelta, les dice, pero otra cosa es lo que ellos hacen. Entonces, yo te diría, ¿qué experiencia? O sea, porque imagino que habrás tenido buenas y malas, o sea, cosas que funcionaron y que no funcionaron. ¿Cómo lograste que esta gente de verdad lo hiciera? Porque cuando dices es que nos importa, pero ¿cómo logras que les importe? Eso es uno de los grandes retos que nosotros enfrentamos en nuestra escuela de anfitriones y tenemos la manera de lograrlo, pero quisiera saber qué aprendiste de cómo hacer para que esto sea genuino de verdad y no sean robots llamando a preguntar cosas que no les importan. Bueno, por suerte o por desgracia, en aquella época no existían los bots, así que lo hacían todo personas. Nosotros lo que hicimos fue montar un buen modelo formativo para todos esos teleoperadores. Uno. Dos, para nosotros no eran simplemente, perdón por lo que voy a decir, cachos de carne con ojos que tocaban un teléfono, que contestaban una llamada. Para nosotros eran personas y la intentábamos cualificar lo máximo posible. No eran unos teleoperadores y listo. No. Ok, Para nosotros buenísimo. eran Vodafone, en este caso, y representaban una serie de valores que Vodafone tenía en ese punto. Y eso por un lado. Y por el otro lado, si me voy justo al otro extremo, lo que hicimos fue, involucrar 100% la organización de Vodafone, en este caso. Así que el director de la parte B2B, que era con quien hicimos todo esto, era el principal involucrado en esto. Si yo creo que si las empresas que a las que prestamos servicio no se involucran desde la capa superior, no vale 100% de para nada, acuerdo. porque esto no desciende realmente. Entonces, tenemos que tener la capa de arriba no solo convencida, sino involucrada 100% en el proyecto. De esa manera funciona extraordinariamente bien, ¿sabes?
Claro, me encanta. Es que si no hay involucramiento de las cabezas, no hay nada que hacer para que los proyectos y y todas estas iniciativas maravillosas de experiencia de cliente puedan funcionar. 100% de acuerdo. Vale, muy bien. Entonces, lo que yo me llevo hasta ahora, Carlos, es que tú has manejado un montón de proyectos con un montón de gente, con un montón de Danis, o sea, gente que está en el campo implementando una cantidad de estrategias brillantes y muy interesantes que de ellos depende la experiencia de cliente. Entonces, para cerrar, aquí viene la pregunta que le hacemos a nuestros invitados siempre. No todo ha salido bien, ¿eh? También te lo digo, Julián. Bueno, hablemos eso antes de eso. Cuéntame algo que no haya salido bien y que aprendiste de eso. Bueno, yo creo que ha habido muchas cosas que no han salido bien, o no como esperabas, no necesariamente mal, pero te han llevado por otro camino, ¿no? Distinto al que tú pensabas que podía ser. De hecho, yo creo que cada vez que estructuras un proyecto, em, tú en tu cabeza, yo pinto, dibujo las cosas, ¿no? Y hago diagramas de bloques, flujos de trabajo. Para mí, todo lo malo que ha salido de cada proyecto me ha enseñado una cosa, que es lo que llamo la ruta del no. em, que no sé si patenté el nombre en su día, pero si no, te lo voy a patentar ahora mismo aquí. Está buenísimo, la ruta del no. ¿Y qué es? Bueno, lo que todos nos fijamos es en lo que conseguimos. El problema está en lo que no conseguimos, no en lo que sí conseguimos. Si tú consigues esta mañana un cliente, Julián, pues yo apunto uno del día miércoles, listo. El tema no está en el uno del día miércoles, sino todos los que no he hecho hasta el día miércoles de hoy. ¿Y por qué no Ok, los hice? Entonces, para mí, yo lo que he aprendido en todas estas cosas que han salido mal es a diseñar las rutas del no, en asignar por qué no conseguí aquello y en asociarlo para que mi experiencia de cliente mejore. Porque cuando tú solo te quedas con los síes, aprendes poco, sinceramente. me encanta eso. Y yo, a mí me gusta hacer la ruta del no y aceptar que las cosas no han salido como tenían que salir y buscar cuál es la razón y trabajar sobre eso, ¿vale? De nuevo voy a los que pierdo, que te decía antes, clientes que he perdido, Sí, ¿no? sí, sí. O clientes ¿Por que qué me he la ido por el perdí? camino. He hecho mucho esfuerzo, hacemos mucho esfuerzo cada día y Julián, no te lo tengo que contar a ti, por conseguir un cliente. Bueno, pues si no lo he conseguido, tengo que saber por qué. Porque si mi método era Sí. malo, si lo abordé mal, si mi argumentario era malo, si mi producto, que yo me creo que es bueno, no es tan bueno. En fin, todo eso que no queremos mirar ninguno, solo queremos ver que a Carlos Esteves le tengo yo aquí sentado, ya, pero es que a lo mejor he intentado tener a 14 tíos antes que a Carlos, Claro, ¿sabes? claro, claro, Esa claro. es lo que yo he aprendido de todo lo malo, que es mi ruta del no y Me paso. encanta, lo voy a empezar a aplicar porque tienes razón. Uno tiende a fijarse en lo que sí y quiere repetirlo, pero realmente lo que más repite son los nos, porque claro, para un sí tienes que hacer 10 nos. Exacto. Y si solo te refijas en lo que te funcionó en el sí y no en los no, me encantó, ya está. Patentado y yo voy a ser tu usuario número uno, me parece increíble. Me encanta eso, me encanta. Bien, gracias. Volvamos entonces ahora sí a la pregunta final. ¿Qué hacemos con Danica? En tus años de experiencia trabajando con tanta gente, sabiendo que cada persona es tan diferente a la otra, ¿tú qué recomendarías que podrían hacer las personas que hoy en día trabajan en experiencia de cliente Mira, para lograr que sus ruedas de las bicicletas caminen. anden bien? Mira, yo creo que tenemos que hacer llegar a esas personas que tienen el contacto directo con el cliente y a los que diseñan el producto también, por supuesto, o el Ujú. servicio, tenemos que hacerles conscientes de lo importante que es que lo hagamos bien. Tenemos que hacerles conscientes en mi opinión, esto, Sí, sí. tenemos que dedicarles el tiempo para que sean capaces de ponerse en el lugar del cliente al que estamos prestando el servicio o vendiendo el producto. Tenemos que hacerles conscientes de cuánto nos gusta a todos que nos traten bien, que sean educados y que se preocupen por Ok. nosotros. Yo creo que la formación es muy importante en las personas, pero la formación de calidad. Yo creo que tenemos que dedicarles el tiempo a nuestros equipos para decirles, oye, que esto no es solamente que trabajes aquí, esto es que estamos vendiendo algo a alguien para que le sirva para algo. Y por cierto, le va a encantar que le ofrezcas una sonrisa sincera y que te Ujú. preocupes por él de que lo estamos haciendo bien. Y tienes que ser capaz de aceptar, y ahí voy a la ruta del no, que no le guste. Lo tienes que ser capaz de aceptarlo. Y entender que no le gusta a todo el mundo también. Eso para mí forma parte de la experiencia de cliente. Mira, yo ayer te voy a poner el caso de ayer en concreto. Yo estoy pensando en comprar un coche, ¿vale? Ahora tienes 19.000 alternativas. En otras épocas tenías que ir Bueno, sí, sí, detrás de claro. otro, detrás de otro. Aquí no. Aquí entras en internet, pones busco coche y te aparecen 17.000 cosas, ¿no? Sí, 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 Bueno, una locura.
Yo me he quedado con un tipo, y se lo dije a él ayer, por una sola razón. Es el único, que se ha preocupado de verdad por entender qué tipo de coche quiero, cuánto quiero pagar, cómo me gustaría hacerlo. O sea, me ha hecho las preguntas que me tenía que hacer y luego me ha okey, mandado una oferta sin darle vueltas al molino. Directo, okey. pamba, esto es lo que tiene usted. Joder, qué puta maravilla, es que me parece una experiencia de cliente. Sí, claro, me encanta. Es una experiencia de cliente maravillosa, que para Dani es fenomenal. Es, oye, ¿por qué no hacer las preguntas que tienes que hacer y luego le contestas al cliente en vez de contarle tú tu chapa? Perdón por decirlo así, pero es que es así. Claro, claro, totalmente. Y es que volvemos a lo que estábamos diciendo antes, y es el realmente que te importe. O sea, si tú logras que a Dani le importe el cliente, ya está, porque le va a hacer las preguntas correctas, De pues una realmente manera le interesa. sincera. Ya está. Yo una manera sincera, eso es lo más Sí, importante, sí. la sinceridad, me encanta. Buenísimo, Carlos, gracias. Yo sabía, desde que te conocí, esta entrevista la iba a disfrutar un montón y que iba a ser súper interesante, y así ha sido. Gracias, me ha encantado. Pues Así nada, que, lo de la ruta bueno, del no, esto será una de muchas veces que nos veamos y claro que compartamos. sí. Julián, cuenta con lo que necesites, de verdad encantadísimo. Y me encantaría veros, que te acercases un día por aquí, poneros a tiro otras cosas. Y si un día te quieres que te explique cómo funciona la ruta del no, te enseño el método y te va a encantar. Le vamos a Ni poner coña. fecha de una vez, así que perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, a todos, un abrazo y Encantadísimo. hasta la próxima Chao. vez.